Buenas tardes. Tania, siempre será un gusto estar en comunicación con ustedes, con Milenio, para informar sobre el acontecimiento a que se ha hecho referencia, un acontecimiento lamentable, pero que al final de cuentas sucedió y tenemos que admitirlo como tal, señalando algunos aspectos que son de la mayor importancia en ese sentido. Pero sí quisiera yo establecer dos cosas. Uno, en principio decirles que es un túnel que se venía construyendo en meses pasados seguramente, y que evidentemente eso ya lo alojarán los peritajes a ver qué es lo que nos dicen. Y por otro lado también comentarles que en el mes de marzo se empezó a construir, a instalar todo más o menos unos 100 metros de malla antiescalable con su concertina, para evitar que el anexo 1 en relación con el anexo 2 pudieran pasarse de un lado a otro y también evitar alguna posible fuga. Lo ve uno de una manera impresionante, ver que quedó debidamente instalado, pero que evidentemente uno pensaría que no hay posibilidades de alguna fuga en ese sentido, y sin embargo pudimos apreciar que la fuga se dio en el interior del anexo 1, particularmente en la celda 1. De tal manera que nos hacíamos una pregunta, porque días antes hicimos revisiones, semanas antes hicimos revisiones, y bueno, no se detectó nada. La losa que cubría el hueco era una losa con consistencia, de tal manera que a la hora de golpetear sobre la misma no reflejaba nada en ese sentido. Es decir, fue algo debidamente muy bien planeado, pero también habría que reconocer, Tania, que dejamos de observar algunas cosas, y habría que decirlo. Por ejemplo, el tema de la construcción de la instalación de la malla, hizo pues que se hicieran oraciones, que hicieran perforaciones, y que eso trajera la propia tierra y demás. Y sin embargo el movimiento y demás, creo yo que en ese momento ellos también apresuraron el paso y aprovecharon la circunstancia, y de tal manera que lo que no observamos fue que de pronto la tierra fue creciendo, porque la fueron dejando muy pareja, muy planita, y no se apreció en ese sentido, porque debo también decir que el punto donde ellos señalaron la salida, donde se dio la salida, es el punto más ciego que existe, que era un terreno de estacionamiento del propio penal, y que enfrente de ese punto está un taller mecánico donde labora gente de la propia institución, y que particularmente pudo ver el tema, y que ese terreno está debidamente enmallado, de tal manera que ellos hicieron una perforación a la malla que no se notaba gran cosa. Y yo advierto que pues de alguna forma o de otra, Tania, que estuvieron ayudados por gente del exterior para llegar primero al punto donde quisieron llegar, y evidentemente lograr la escapatoria. Entonces, no hubo manera de darse cuenta. Cavaron un túnel de 50 metros, director. Evidentemente, pues estuvieron protegidos o ayudados por personal, o por quienes. Hasta este momento entiendo que son 3 detenidos, ¿verdad? Sí, evidentemente ese es el tema, y desde luego pues lo que arroja la propia investigación. Yo creo que deberán ser llamados a declarar gentes de seguridad y custodia que cubrían en los diferentes turnos esas áreas, y que es claro, como ya lo dije, Tania, que de pronto dejaron de observar el tema de la tierra que fue esparciéndose de una manera tal que aparentemente no se notó, pero que ahí está de alguna manera, y que no fue poca. En este contexto, yo creo que sí, director, dejamos de agudizar los sentidos y de ser observadores, claro, en ese contexto. ¿Los detenidos son custodios los 3, o hay alguna autoridad de este penal que también esté...? No, son gente que se capturó después de que hicieron el intercambio de los vehículos. Se dan a la fuga en los vehículos, y al kilómetro y medio hacen el cambio de vehículos, y se detuvo a las gentes que aparecían ahí como propietarios de las unidades para la investigación correspondiente. Lamentablemente hasta ahorita te puedo decir, Tania, que no tenemos conocimiento de alguna recaptura de alguno de ellos, y vaya que el secretario instruyó, con el apoyo de los 3 hombres de gobierno, una estrategia para tratar de localizarlos a la brevedad. No ha sido así, pero te quiero comentar que ya habrá más noticias en ese sentido, donde tenían preparado
más unidades para ese efecto. De tal manera que ahí estamos en el tema de las investigaciones, pero sí es un tema difícil. Yo creo que me queda muy claro que todos ellos tienen condenas altas, todos ellos son de alta peligrosidad y que evidentemente tenían, yo tengo gente de 30 a 31 años, les dieron 50 años, iba a ser 81 años, verdaderamente, pero tenían que jugar en tal o cual circunstancia, pero nunca pensamos que se estuviera construyendo un túnel en ese sentido. Lo que sí me queda claro es que hay complicidades tanto al interior como al exterior, lo digo con toda responsabilidad, porque no es posible que nos pase ello y desde luego también no es posible que salgan en el punto más ciego del área de estacionamiento del exterior del propio penal y que enfrente de ellos teníamos allí al mecánico que dio cuenta de que sí los vio salir pero que no pudo hacer nada y bueno, pues es una serie de situaciones difíciles, complejas, pero que fundamentalmente ahí está el tema. Bueno, pues una serie de anomalías que tendrán que ser investigadas y sobre todo que se recapturen a estos 12 reos peligrosísimos. Miguel Rivera Villa, director de Reinserción Social en Zacatecas, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Tania, muy agradecido con la entrevista y desde luego me reitero a la orden. Gracias, muy amable, director.